Hola, tu marca o empresa podría estar aquí. Por una pequeña cantidad, podrías tener un anuncio con nosotros distribuyéndose en todas nuestras plataformas. De esa manera, te estaríamos ayudando a que más personas conozcan de tu marca o empresa y tú nos estarías ayudando a seguir produciendo este podcast. Si te interesa este espacio, escríbenos a info@chamizohub.com. Te dejo el correo en la descripción de este episodio. Gracias. Que le habían otorgado la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús. Las autoridades anunciaron que Joven mexicana y su hijo de 9 meses permanecen en ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Cada 7. En esta ocasión contamos con la presencia, y le agradecemos mucho, de Calixto Mateos, quien es el director del Banco Norteamericano de Desarrollo, una institución que fue creada a la par del ahora ya desaparecido Tratado de Libre Comercio de América del Norte para tratar de apoyar a las comunidades de los tres países que formaron esa alianza de intercambio de bienes y servicios hace ya bastantes años y que ahora ha sido actualizada por el famoso TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Buenas tardes y muchas gracias, Calixto, por aceptar esta entrevista en Cada 7. Pues muchísimas gracias por tenerme aquí en este espacio y encantado de explicarles qué es el banco, qué hacemos y cómo estamos tratando de apoyar a las comunidades. Pues sería Gracias mucho. precisamente justo lo que necesitamos que nos expliques a los que ven y escuchan Cada 7 qué es el NatBank. Mira, nada más para aclarar, finalmente sí surge como una parte del tratado, el Tratado Trilateral de Libre Comercio de aquel entonces, pero nunca se unió Canadá a este banco. Siempre quedó como un tratado independiente bilateral entre México y Estados Unidos. Entonces, nada más participa México y Estados Unidos. Está capitalizado en partes iguales por Estados Unidos y por México. Y nosotros operamos en una franja de 300 kilómetros al sur de la frontera y de 100 kilómetros al norte, lo que nos hace pues la única institución financiera internacional que puede dar créditos en Estados Unidos. Entonces, es algo que nos mueve mucho porque es una institución con una vocación verdaderamente para la frontera, ¿no? Y cuyo enfoque original es que financiemos infraestructura ambiental que procure mejorar la vida de los habitantes de la zona fronteriza, incluido Estados Unidos y México, ¿no? Eso es lo que hace el banco, ¿no? Normalmente tenemos, como todo banco, un programa de créditos, como decía, para infraestructura ambiental. ¿De cuánto es su cartera? Nuestra cartera es aproximadamente de 1,100, 1,300 millones. Va variando, a veces nos prepagan, a veces generamos más, 1,100 actualmente millones de dólares. ¿Y qué tanto ha afectado, por ejemplo, o modificado los objetivos del NatBank, las renegociaciones o actualización de este nuevo acuerdo comercial? No es nuevo, más que nada la actualización Sí. de lo que era el Telecan, ahora el TEMEC, por capricho de Donald Trump. Así es. Mira, no ha cambiado porque, como te digo, es un tratado aparte. Entonces, aunque están las negociaciones del otro, el tratado del banco no se modifica y su vocación sigue siendo la misma y la composición de su consejo y de su capital, etcétera, sigue siendo la misma. Entonces, en ese sentido, no ha afectado de manera directa al banco. Las negociaciones se han traído más relevancia para el banco porque se ha mencionado por ambos lados y se ha mencionado el papel que ha estado haciendo el banco y eso, bueno, pues ha sido un elemento para que rápidamente en Estados Unidos aprobaran un aumento al capital del banco con esta firma del tratado y que está en proceso de generarse, ¿no? Ahora, este tipo de instituciones multilaterales, que en este caso es bilateral,
Para la gente a veces pasa desconocidos y para la gente común y corriente y piensan, bueno, es otra institución burocrática creada ahí por caprichos de algunos cuantos políticos. Eh, ¿Cómo, por ejemplo, una persona que vive en la frontera, que tiene una iniciativa con objetivos ambientales, un proyecto de infraestructura, se puede acercar a una institución como el NatBank para buscar financiamiento? Mira, bueno, finalmente puede nada más comunicarse con nosotros y por supuesto que se le atiende porque nosotros no dejamos de revisar cualquier idea, ni siquiera un proyecto, cualquier idea que suene interesante. Hay ideas que hay suficiente voluntad y se puede, y el banco lo trabaja en realizar un proyecto, ¿no? Entonces, diría, primero, si cualquier que se quiera acercar, se puede acercar. Nosotros tratamos de hacer una labor pues ahora sí, de aproximarnos a las comunidades. Estamos trabajando, buscando y mantenemos contacto directo con los presidentes municipales de todos los municipios que están en la zona que nosotros operamos, con los gobernadores de los estados, ¿no? Y pues también a través de nuestro consejo, que lo forman la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Relaciones Exteriores, nosotros pues siempre tenemos una contacto con ellos, ¿no? Estamos continuamente buscando. Hay, por supuesto, el banco tiene pues créditos al sector privado, también hacemos ese tipo de créditos que generalmente son los que ayudan a generar las utilidades del banco, de las cuales tenemos unos programas de asistencia técnica y de fondos no reembolsables, ¿no? Que con eso apoyamos directamente a comunidades que están muy necesitadas en la frontera, que por alguna razón el equipamiento no han podido encontrar dinero para mejorarlo en términos de operación de bombas, de agua, de sistemas de potabilización, de sistemas de recolección de basura, etcétera. Decías que llevas como un año al frente Ujú. de la dirección del NatBank. En tu periodo de trabajo, perdón, qué comunidades y de qué nacionalidad o de qué lado del río se han visto mayormente beneficiadas con créditos de NatBank? Mira, es una pregunta un tanto engañosa porque tenemos vocación en los dos lados. Entonces Ujú, buscamos proyectos en un lado y en otro, ¿no? Si ahorita hablamos de la cartera está mayoritariamente en México porque ha habido una oportunidad más grande de proyectos en México por por el tamaño de los proyectos en México. Pero si vemos por el número de proyectos en un lado, está más o menos balanceada porque son créditos más pequeños a comunidades más directas. Y créditos y apoyos de asistencia técnica y demás, ¿no? Entonces, tenemos créditos a la ciudad aquí de Texas de Maratón, que acabamos de tener uno, a la ciudad de Presidio, que son comunidades muy pequeñas en las ujú. cuales hemos podido hacer, la comunidad de Tornillo, ¿no? Que hemos podido hacer obras como serían unos sistemas de distribución de agua o una planta de tratamiento o una planta que le quita el arsénico al agua y ahí tienes un impacto muy directo en la gente, ¿no? Y es como si nos conocen por esos impactos. Y lo mismo hacemos del lado de México, en comunidades, pues digo, van desde Tamaulipas hasta Baja California, ¿no? Ciudades grandes como puede ser Juárez, como puede ser Tijuana, como puede ser Laredo, pero también las ciudades más pequeñas, y municipios como puede ser Díaz Ordaz o varios de los Nogales, etcétera, ¿no? Naco en Sonora, etcétera. Trabajamos en todo eso, ¿no? ¿Y cuál es, por ejemplo, normalmente la tasa de interés de este tipo de financiamientos que tiene NatBank para comunidades? ¿Depende Mira, del tamaño de sí, la comunidad? ¿Depende del eh, proyecto de infraestructura? depende un poco del proyecto del riesgo asociado a eso, ¿no? Nosotros somos un banco que pues, hemos logrado hacer una administración buena del banco, tenemos una muy buena calificación crediticia. Eso nos permite acceder a fondos en buenos términos en los mercados internacionales. Y nosotros no somos una institución con fines de lucro, entonces realmente buscamos
pasar ahora sí que esas buenas tasas a nuestros clientes, ¿no? Y generalmente, bueno, pues somos competitivos a nivel, y además porque tenemos una vocación de no alterar los mercados naturales. O sea, si das una tasa subsidiada, pues entonces sí, compites de manera desleal con otros participantes en el mercado financiero. Entonces damos tasas, pero muy competitivas, ¿Cuál ¿no? es el promedio de esa tasa competitiva? Pues mira, depende de si son variables o fijas, ¿no? Pero te diría que en promedio, a lo mejor en los últimos tiempos estamos en una tasa del 5, más o menos. Del 5. Ujú. ¿Y cuánto tarda, por ejemplo, la aprobación de la solicitud de un financiamiento por parte de alguna ciudad, de la iniciativa privada? ¿O eso también depende del objetivo del proyecto? No, mira, lo que depende es de la madurez del proyecto. Mm. En realidad, a veces, como te decía, son buenas ideas que tenemos que trabajarla, y ese trabajo pues puede ser a veces de un año o más de un año para llegarlo a consolidar como un proyecto que es bancable y que tiene pues claras sus objetivos y demás, ¿no? A veces nos llegan proyectos muy ya desarrollados, y entonces, digamos, si ya tenemos un proyecto desarrollado que podemos presentar al consejo para que lo apruebe, la aprobación, tenemos un plazo que está más o menos alrededor de 2 meses, un poquito más, en la que se puede dar una aprobación. Y sí, a veces es más complicado si el proyecto tiene ciertos elementos que es necesario revisar, pues sí nos piden más tiempo y se puede ir para más tiempo. Pero como te digo, es más la naturaleza del proyecto, cómo lo tenemos. Para que quienes nos ven y escuchan entiendan y podamos canalizar qué es Ujú. NatBank, ¿quiénes integran el consejo? Mira, el consejo se forma por 10 miembros, 5 de Estados Unidos, 5 de México. Son ex oficio el secretario de Hacienda, el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Semarnat, con un representante de los estados fronterizos y un representante de las comunidades fronterizas. Y lo mismo aplica para Estados Unidos, estando el State Department, el Treasury Department y el titular de la Agencia de Protección Ambiental, de la EPA, ¿no? ¿Y Eh, cada cuándo tiene reuniones el consejo? por estatuto se reúne 2 veces al año, de manera formal, digamos, pero hay comunicación constante y aprobaciones, pues prácticamente mensuales, ¿no? Y hay una relación, digamos, buena de comunicación entre los dos consejos, ¿Y esas ¿no? reuniones se hacen en la sede de NatBank en San Antonio o dónde se llevan a cabo? Se trata de hacer una de las reuniones del año en San Antonio, que es la sede en Estados Unidos, y otra en alguna ciudad de la zona fronteriza. Hemos tenido reuniones en Hermosillo, en Ensenada, en Juárez, en Monterrey también hemos tenido reuniones. Entonces, se trata de buscar que vaya cambiando para pues, poder acercarnos también a esas comunidades y tener esa visibilidad que es importante. Ahora, Calixto, te quiero preguntar esto en base a los objetivos que tiene NatBank para la frontera, que Ujú, es básicamente dar garantías de protección eh, ambientalista, en un sentido. ujú. ¿Qué tanto ha afectado, porque hay denuncias, eh, el proyecto de Donald Trump de amurallar la zona limítrofe? Mira, ese sí ha sido un proyecto que de origen el Consejo de México dijo, ahí no nos vamos a meter, ¿no? Se le hizo ver muy claramente al Consejo de Estados Unidos que ese no era un tema para el banco, y era una fase de, nosotros no podemos financiar, no nos vamos a meter a financiar un muro que no tiene ninguna pues, valor ambiental, justamente, ¿no? Pero no me refería tanto a financiar el proyecto del muro, porque Ajá, obviamente Trump ha utilizado fondos tanto sí, del Pentágono como del mismo Departamento así del Tesoro ante la falta de aprobación de un presupuesto específico para ello por parte del Congreso, sino me refiero a comunidades fronterizas que está documentado ujú. que la flora y la fauna de estas entidades se puede ver afectada
por el muro. O sea, me refiero a un contraproyecto al muro. ¿Ha habido Claro. alguna iniciativa en ese sentido de comunidad, de la iniciativa privada? Incluso hasta puede ser de rancheros que no tienen el Fíjate que, dinero. digo, directamente lo digo, no ha habido una iniciativa de ese nivel. Creo que lo que mencionas es interesante, ¿no? Pero no hemos percatado de una iniciativa de ese tipo, ¿no? Pero ustedes sí llevan a cabo, por ejemplo, estudios ambientales de la frontera. Sí, ¿Qué han detectado, por ejemplo, o qué tiene detectado NatBank de lo que pudiera ocurrir en manera contraproducente para la flora y la fauna de la región limítrofe con este muro? Mira, la verdad es que como nuestra área de aplicación no es directamente lo que es fauna, flora, etcétera, sino más bien agua, basura, etcétera, Ujú, no nos hemos metido directamente a esos efectos. Sí te puedo decir que hay obras que en el agua es muy clara, ¿no? El agua no reconoce fronteras. ujú, El agua pasa de un lado al otro y no importa si ahí está la línea o no, el agua no reconoce fronteras. Eso ha hecho que el banco, al estar con el agua, sí trabajemos con los dos lados en iniciativas a veces de hacer pues, revestimientos del mismo río o represas o canales de bombeo o estaciones de tratamiento para que los flujos de un lado pues no contaminen al otro lado. Entonces, en ese sentido, sí, en algunas obras, pues sí se da una división natural por el río y eso pues lo que permite, ¿no? Pero, pero de lo demás, siempre, o sea, digo, yo creo que todo el mundo sabe que efectivamente la fauna tampoco reconoce fronteras, la flora, ujú. ¿no? Y que poner un muro, pues sí altera ese intercambio que se da de manera natural, ¿no? Y sí afecta. Au- Ujú. Ahora, hablabas de una cartera de la línea de crédito que tienen ustedes de 1,200, 1,400 millones de dólares. De este total, ¿cuánto es lo que aporta México y cuánto es lo que aporta Estados Unidos? En realidad el capital es igual. Hasta ahorita ha sido igual en México y en Estados Unidos, la aportación de capital. Ahorita estamos en el proceso de incremento de capital, entonces primero puso México una cantidad, luego ya la empató Estados Unidos, ahorita Estados Unidos está poniendo una cantidad adicional que México va a empatar y hay un plazo para hacer, no es inmediato. Pero la realidad es que van en igualdad de circunstancia. Una vez que se tiene el capital, nosotros con ese capital lo apalancamos, digamos, vamos a los mercados internacionales, podemos emitir bonos por más de nuestro capital y eso lo prestamos. Y como te decía, en la actualidad, pues más o menos el 70% de la cartera está en México. ¿No les ha afectado a su cartera la, digamos, contracción macroeconómica de Estados Unidos y México a causa de COVID? Mira, es interesante porque de la manera como financiamos es por lo que se llama proyectos financieros, digo, project finance en inglés. Ujú, Y esta manera generalmente busca que un proyecto está totalmente calculado en cómo va a vender, cómo va a tener ingresos, cómo va a poder pagar. Y son proyectos pues que tienen una valía y entonces van pagando. Sí estábamos nosotros, pues como todos los demás bancos, estamos atentos a cualquier desarrollo que se dé por la crisis actual, digamos, porque finalmente es una crisis. Este, y, ¿Y cómo se llama? Y presentamos un programa similar al de los bancos en el que si alguien se nos aproxima y nos dice, oye, tengo problemas, podemos nosotros trabajar con ellos. A la fecha, no hemos tenido uno de nuestros créditos que no nos pague y para el cierre del segundo trimestre teníamos vigentes todos los créditos con sus pagos en orden. ujú. Entonces, en ese sentido, no nos ha afectado, pero no estamos exentos, digamos, ¿no? Finalmente, la contracción puede ser tal que sí comprometa el pago de algunas cosas y en su momento pues tendremos que tomar las medidas pertinentes para sortearlo. Por otro lado, con nuestra vocación de ser banco de desarrollo, pues sí, el Consejo nos aprobó un programa que le decimos para recuperación de los impactos del COVID. Ujú. Y este programa es el que realmente ahorita estamos tratando
promover más. Es un programa que es temporal de 2 años, ¿no? ¿Respaldado por cuánto? Por $200 millones. Ujú. Y que se buscará pues, a canalizarlos a las comunidades que han sufrido impactos, ¿no? Y buscan pues que podamos tener proyectos que motiven el empleo, que motiven pues la salud, ¿no? Y que ayuden a los municipios o a los estados a tener un patrón de pagos que no tengan que verse obligados pues, a no pagar, digamos, con refinanciamientos, ¿no? Programa, como la vocación del banco es el medio ambiente, pues sí promueve la mejora continua del medio ambiente en la región fronteriza de México y de Estados Unidos, ¿no? Y podemos trabajar ya sea con programas marco, digamos, aprobación de propuestas de crédito conforme un enfoque programático, que es distinto a como normalmente lo hacemos. Podemos dar créditos de refinanciamiento de deuda, que no haya sido otorgada por el BEDAM, pero que nosotros podamos dar el financiamiento a entidades públicas, ¿no? También, como decía, financiando proyectos con un impacto social, de salud o económico importante, ¿no? Y que tengan un beneficio o un valor ambiental identificable. Y dentro de este programa, dentro de estos 215 millones se pueden destinar para hacer asistencia técnica, Ujú. de los cuales 12 millones son de forma reembolsable, digamos, es asistencia técnica, pero que sí es reembolsable, sí se cobra, digamos. El Y, otro son donaciones, pues. tenemos hasta 3 millones de que pueden ser no reembolsables, o sea, donaciones. Ahora, ¿cuál es el periodo de madurez de los créditos a corto, mediano y largo plazo? Como ustedes son un banco de desarrollo. Pues mira, la verdad es que la mayoría de nuestros créditos son a largo plazo por el tipo de proyectos. Una planta de potabilización, un sistema de distribución de agua, un sistema de drenaje, son proyectos pues, que duran muchos años y que se tienen que financiar en los plazos de 25 años, ¿no? Que es donde el banco, el poder dar esos plazos es lo que nos hace diferentes de otros bancos, ¿no? Ujú. Créditos de corto plazo a veces los tenemos cuando estamos en un proyecto, se divide en la parte de construcción y en la parte ya del proyecto. Entonces, primero ahora sí que se contabiliza con un crédito de mediano plazo y luego ya un crédito de largo plazo pasa a ser, en ese sentido, ¿no? ¿Y cuál es la Nuestro- madurez de esos? la madurez de nuestros proyectos, ya digamos lo que sería la duración en términos financieros, es de aproximadamente 7.5 años, Muy bien. ¿no? Pues, Calixto, te agradecemos muchísimo que nos hayas, sobre todo, guiado sobre el mecanismo que tiene el NatBank, porque, insisto, son instituciones multilaterales y en este caso bilateral, que la gente desconoce, la verdad, y que muy poco se habla del NatBank, pero que sí ha Ujú. formado una parte interesante y fundamental en las comunidades fronterizas y creo que era necesario que expusieras en qué consiste el trabajo de esta institución financiera para las comunidades de la región limítrofe entre México y Estados Unidos. ¿Algo que quieras agregar de un proyecto que en este momento esté en la lupa de la institución? Pues no, estamos colaborando en todo lo que se puede, estamos abiertos a escuchar cualquier oportunidad de proyectos, ¿no? Especialmente en este programa que yo mencionaba, sí estamos dándole agilidad, el consejo tiene mucho interés en el que se pueda ayudar en esta situación de actual, ¿no? Y luego, pues yo te quedo muy agradecido realmente por este espacio, cuando gustes, estoy dispuesto a platicar en los temas que sean pertinentes del banco y te reitero mi agradecimiento. Pues muchas gracias. Y a todos quienes nos ven y nos escuchan, ya saben, cada 7 en todas las plataformas cibernéticas estamos tratando de actualizar a la gente sobre lo que ocurre en México, en Estados Unidos y en el mundo. Y como siempre, el llamado a los políticos y a los criminales, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.